Bienvenidos a otra emisión de la entrevista de France 24. En plena pandemia del coronavirus COVID-19 y con gran parte de la población mundial en aislamiento obligatorio, las consecuencias económicas del brote y también de las medidas adoptadas para contrarrestar sus efectos están preocupando a millones de personas y ya se empiezan a conocer datos que son poco alentadores para el futuro de América Latina. Y es por eso que nos acompaña Martín Rama, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Señor Rama, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. Bueno, desde el Banco Mundial están previendo para América Latina y para el Caribe una contracción económica cercana al 4,6%. Cuéntenos qué tipo de políticas aconseja usted tomar a los gobiernos de la región. Va a ser un impacto severo y lo vemos a través de todos los países, obviamente con matices según cuánto espacio fiscal tienen, según cuánto crecimiento tienen. O sea que la situación no es exactamente la misma en todos lados, ¿verdad? Pero lo vemos como un año negativo y vemos una serie de medidas a lo largo del tiempo. Hay una primera línea de respuesta que es obviamente la contención de la epidemia, que eso requiere gastos extraordinarios de salud, de comunicación. El ayudar a la gente que tiene una pérdida de ingresos durante este periodo en el cual no se trabaja o se trabaja menos o no se puede salir en países donde hay mucha gente informal, eso es muy importante, ¿verdad? Pero el mensaje que queremos pasar es que esa es solo la primera línea y si la crisis se vuelve dura, si hay efectos secundarios, va a haber necesidad de otras políticas. Ahora, los gobiernos están enfrentando el desafío de proteger vidas y al mismo tiempo de limitar al máximo los impactos económicos de esta pandemia. Y en este sentido han surgido una suerte de dicotomía, ¿no?, entre salud por un lado y economía por el otro. ¿Considera usted que son abordajes excluyentes o es falso ese dilema y se pueden abordar de manera conjunta salud y economía? Desde un punto de vista económico, lo mejor es abordarlos conjuntamente, ¿verdad? Pensar cómo estamos equilibrando, cómo tratamos de hacer la parte de salud de la manera que tengan menores costos económicos. Los costos económicos son reales, ¿verdad? O sea que, y tenemos en ese sentido ventajas en América Latina. En América Latina llegamos a la epidemia después que otros, y por lo tanto pudimos en general responder mucho más rápido de lo que se respondió en Europa, por ejemplo. También otros van a salir antes que nosotros y podemos aprender de cómo salir bien, cómo salir de manera rápida sin que sea peligroso para la salud, porque empieza a haber experiencias ya en Asia del Este, sin duda, pero pronto también en Europa, en Estados Unidos. Ahora, otro asunto que es uno de los temas más delicados y que más preocupa, ¿no?, tiene que ver con la pérdida de millones de puestos de trabajo. Martín, ¿qué tipo de medidas considera usted que deberían ir adoptando los distintos gobiernos para contrarrestar este efecto? La pregunta es la siguiente. Nosotros somos optimistas para el año que viene, ¿verdad? Pensamos que para el año que viene va a haber mejores medios para contener la parte epidemiológica, aún sin llegar a una vacuna, puede haber mejores test, podemos estar mejor preparados. También pensamos que Estados Unidos, Europa, China tienen los medios de volver a poner sus economías en camino porque tienen medios muy importantes, ya sea recursos o capacidad que nosotros no necesariamente tenemos. Para nosotros la gran pregunta es cómo navegamos de este periodo de encierro en que estamos ahora hasta un año que viene más próspero. ¿Qué pasa en el medio? Si hay empresas que empiezan a cerrar, si empleos que se pierden, deudas que no se pagan, bancos que empiezan a tener dificultades. Por eso decía, hay una primera línea de respuesta ahora que es simplemente humanitaria, de salud, pero hay una segunda línea que hay que pensar, que es cómo se ayuda a la economía sin crearnos otros problemas para el futuro, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar que son excepcionales, pero que no son tan excepcionales que nos generan problemas con los servicios de infraestructura o con la seguridad social porque no pusimos la plata que se necesitaba allí, ¿verdad?
Ahora, la situación varía de país en país, ¿verdad? Hay naciones que llegan, por decirlo de alguna manera, mejor posicionadas que otras ante la pandemia. Y en este sentido, por ejemplo, el impacto en una nación como Argentina, por ejemplo, que ya estaba atravesando una de sus peores crisis económicas, siendo uno de los países más endeudados, perdón, de la región, el impacto debe ser particular, ¿verdad? Y en estos países atravesados precisamente por los conflictos, el aislamiento es difícil de cumplir, ¿verdad? Digo, dadas las necesidades de muchísimas personas que carecen de recursos precisamente para enfrentar cuarentenas. Sí, sin duda, hay países que llegan, usted lo dijo, Argentina, Ecuador, que llegan además con muy poco espacio para movilizar más recursos para proteger la economía en este momento, ¿verdad? Hay países como Perú, que tenían una situación fiscal que les permite poner en su lugar un paquete de 7% del producto. Eso es mucho, es casi como los países avanzados. La mayor parte de los países de América Latina se quedan un poco más cortos. Muchos apenas van a poder sacar 1 punto, 2 puntos del producto para una política de estímulo, porque va a ser difícil endeudarse para muchos de ellos, ¿verdad? Colombia llega en una mejor situación que muchos otros, pero los meses que vienen son de incertidumbre, y por eso uno de nuestros mensajes es no gastarse todos los recursos en la primera fase, pensar estratégicamente si va a haber empresas que tienen serias dificultades, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer de manera transparente, si hay que apoyar a empresas y sectores. Esas son preguntas que más vale empezar a pensarlas desde ya. Ahora, ¿cómo evalúa usted en general, ¿no?, el abanico de medidas que han sido adoptadas a lo largo de estas semanas? Algunos países fueron criticados por supuestamente priorizar la economía y lanzar tarde medidas que restrinjan la movilidad social. Otros, por el contrario, son criticados por supuestamente haberse adelantado demasiado con los aislamientos. La- Obviamente es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Uno de los problemas de una pandemia es que al principio sabemos muy poco sobre ella, y por lo tanto las decisiones se toman con prudencia. Obviamente salvar vidas es extraordinariamente importante, pero con mucha incertidumbre, ¿verdad? Pienso que dentro de unos meses, cuando miremos para atrás y sepamos más, pensemos quizás había maneras más eficaces de contener la pandemia, pero en este momento era lo que se necesitaba, ¿verdad? Eh, lo que tratamos de hacer en nuestro informe es aprender de la experiencia. Miramos 25 países, miramos cómo mes a mes qué medidas fueron tomando, de totales o parciales, qué consecuencias tuvo eso sobre la progresión de la epidemia, qué consecuencias tuvo eso sobre la economía. En nuestro informe utilizamos emisiones de nitrógeno, de dióxido de nitrógeno, que es lo que sale de los caños de escape, de los motores, de las chimeneas, y que se pueden ver diariamente desde satélites, para ver cómo reacciona la economía, ¿verdad? Y es muy claro que las medidas que son más duras para contener la epidemia también son más duras para la economía. Ahora, el impacto económico, ¿no?, de la pandemia en América Latina no se vincula solo con las características de las economías de los países que componen esta región, sino también al impacto que tienen en países con más respaldo, ¿no?, si se quiere, o por lo menos, entre comillas, con más respaldo. En este sentido, por ejemplo, la caída de la demanda de países como Estados Unidos o Alemania o Canadá, entre otros, impactará en países que son exportadores de materias primas, precisamente como los de la región de América del Sur. Exactamente, y no todas las economías grandes del mundo son igualmente importantes para los países de América Latina. América Central, el Caribe depende mucho de Estados Unidos, de Europa. América del Sur depende más de China. O sea que, ¿qué es lo que va a pasar con estas distintas economías grandes? Va a importar para todos. Hay también sectores en particular que se ven muy afectados, ¿verdad? Si piensan las economías del Caribe en nuestra región, dependen enormemente del turismo muchas veces, y tienen un tamaño, una escala que hace que el mercado interno no las puede sostener mucho tiempo. El turismo, por más que la economía vuelva a recuperarse en los países avanzados, el turismo internacional va a estar deprimido por bastante tiempo, ¿verdad? O sea que tenemos sectores que de todos modos, si piensa la aviación, si piensa el turismo, se van a ver muy seriamente afectados. Ahora, desde el Banco Mundial, ¿están adelantando algún tipo de medidas? Y de ser así, ¿podría adelantarnos algunas? Sí, cómo no. Primero, tenemos una primera línea de respuesta, que es simplemente poner recursos disponibles para los países para enfrentar la emergencia médica, ¿verdad?
para comprar guantes, respiradores, máscaras, todo eso, incluyendo la ayuda para poder conseguirlos en los mercados internacionales, porque en estos tiempos todo el mundo está tratando de guardar los equipos para sí y no es fácil, se vuelve complicado conseguirlos. Esa es la primera línea de ayuda. Hay una segunda línea de ayuda de la comunidad internacional, que es el acceso a liquidez. El Fondo Monetario, nuestra institución hermana que se ocupa de las cosas de más corto plazo, permite a los países retirar su cuota, o sea, retirar la plata que pusieron para ser socios del Fondo Monetario, para ser miembros del Fondo Monetario, retirarla sin condiciones para poder tener esa liquidez. Por nuestro lado, en el banco, lo que estamos haciendo es poner en camino recursos por 160.000 millones de dólares para los próximos 15 meses, básicamente para apoyo presupuestario, o sea, para dinero que vaya a los presupuestos de los gobiernos, pero donde lo que vemos más importante es el diálogo en pensar qué medidas se van a tomar, qué medidas son buenas para que después podamos volver a crecer, es decir, para que al apagar el incendio no terminemos destruyendo la casa entera, ¿verdad? Que se pueda reconstruir bien. Capaz que no hay incendio, capaz que salimos todos bien, pero lo vemos difícil. Martín, para ir finalizando, hablemos de la recuperación, ¿no?, a la que usted ya hizo referencia según el Banco Mundial. En caso de que el control de la pandemia continúe para el año 2021, el continente tendría una recuperación. ¿De qué depende esto concretamente? Depende, primero, de la fortaleza de la recuperación en las economías principales, ¿verdad? Si eso no ocurre, va a ser muy difícil. Somos optimistas que va a ocurrir, pero estamos viendo los números que llegan día a día y claramente lo que ocurrió con el encierro para contener la epidemia tiene efectos que van a seguir por bastante tiempo. Depende también de lo que hagamos en nuestros países, ¿verdad? De cuán visionarios seamos en utilizar los pocos recursos que tenemos, porque no tenemos los recursos de las economías avanzadas, de manera estratégica, donde pueden proteger empleos, donde pueden proteger a la gente, sin crear distorsiones en la economía que después nos hagan volver para atrás en reformas que nos llevó mucho tiempo consolidar, ¿verdad? Y que habría que proteger. Martín Rama, muchísimas gracias por haber estado presente en la entrevista de France 24. Ha sido un placer dialogar con usted. Y ustedes quédense con nosotros porque hay muchísimo más en France 24 y en france24.com.